La primera vez que vi las llamadas perdidas, el número en la pantalla ni siquiera me parecía real. 28. Todo de las mismas personas que me habían ignorado solo unas horas antes. Mis manos temblaban mientras el monitor junto a mi cama de hospital pitaba de forma constante. El aire estéril cargado de desinfectante. Tubos se me colaron en el brazo. Un manguito de presión arterial me apretaba el bíceps en intervalos medidos. Y las luces fluorescentes del techo se difuminaban bajo las lágrimas que me negaba a dejar caer. Me quedé mirando ese rectángulo luminoso. El chat grupal aún abierto con su fría indiferencia. El rechazo de 2 líneas de mi hermano. La excusa cortante de mis padres sobre una barbacoa. Y luego mi respuesta en voz baja. Vale. Ahora querían hablar. Ahora que la historia se había extendido más allá de nuestro hilo familiar. Pero en ese momento, giré el teléfono sobre mi pecho y cerré los ojos. No me quedaba energía para darles. 30 horas antes, la historia había comenzado en un lugar mucho menos dramático, la recogida de equipajes en el Aeropuerto Internacional de Portland. El aire olía levemente a café tostado de un kiosco cercano y al fuerte aroma del combustible de avión que siempre se pega a un aeropuerto. Mi cuerpo ya funcionaba a base de vapores. 2 conexiones turbulencias que mantenían a las azafatas atadas con un dolor sordo por el miembro fantasma, donde antes estaba mi brazo izquierdo. El arnés de mi nueva prótesis me clavó en el hombro. La piel se quedó en carne viva bajo la correa rígida. Cuando la cinta transportadora se puso en marcha, me coloqué de forma torpe, apoyándome con la mano derecha. Las maletas cayeron, deslizándose por la goma negra. Vi la mía negra sobredimensionada, con una etiqueta amarilla brillante. Era James, uno de los chistes de mi unidad que una vez lo llamó el taxi. Solo que ahora arrancarlo del cinturón era como luchar con un caimán con un solo brazo. Apreté los dientes y me recosté con todo mi peso hasta que la maleta cayó al suelo a mi lado. El sudor empapaba el cuello de mi camisa a pesar del frío del aire acondicionado sobrecargado. Me detuve, recuperé el aliento y saqué el móvil. Mi pulgar se quedó suspendido sobre el chat familiar. El mismo hilo, donde los saludos de cumpleaños a menudo eran reemplazados por emojis rápidos. Y mis actualizaciones de Afganistán normalmente quedaban sin leer. Mi vuelo aterriza a las 17. ¿Alguien puede recogerme? Los puntos de escritura aparecieron y luego desaparecieron. Unos minutos después, mi móvil vibró. Troy, ocupado. Solo coge un Uber. Otro zumbido. Mamá, esta noche tenemos barbacoa. ¿Por qué no lo planeaste mejor? Miré las palabras hasta que se difuminaron. Durante meses en el extranjero, ensayé el regreso a casa. Quizá un abrazo en el vestíbulo de llegadas. Quizá papá sosteniendo torpemente un cartel de bienvenida a casa. No me había imaginado esto como una app de coche compartido y me encogí de hombros por la molestia. Respondí con 2 palabras. Vale. Y con eso, algo dentro de mí se dobló hacia adentro. No lloré. No discutí. Simplemente me doblé más como hacía desde niña. La pista de Uber fuera era larga, una fila serpenteante de viajeros tirando de maletas con ruedas detrás de ellos. El sol de última hora de la tarde proyectaba un resplandor dorado sobre la fachada de cristal y parpadeante la luz. Mi cuerpo se tambaleaba ligeramente, las piernas inestables, después de tantas horas apretadas en clase turista. El conductor que finalmente llegó, un hombre de mediana edad con ojos amables, ayudó a subir la bolsa al maletero, sin comentar nada sobre mi brazo perdido. Me senté en el asiento trasero, apoyé la frente en la fría ventana y cerré los ojos. El trayecto fue tranquilo, aunque noté cada bache en la carretera como si me golpeara hasta los huesos. Mi prótesis se pegó a su cavidad y la ajustaba constantemente. Cuando llegamos a mi calle, el crepúsculo ya se extendía por todo el barrio. Las casas brillaban con la cálida invitación de las luces del porche. Las familias se reunían en los salones, las risas se desbordaban hasta la tarde. Olía levemente a carbón y barbacoas de carne a la parrilla, tal y como habían mencionado mis padres. Me preguntaba si alguno de ellos les pertenecía. Dentro de mi propia casa, el aire era viciado y frío. Les pedí a mis padres que ajustaran el termostato antes de que yo llegara. Claramente, lo habían olvidado. El correo caía de la cesta junto a la puerta. Una pila de sobres sin abrir que le había pedido a mi hermano que manejara. La nevera zumbaba vacía, apta para condimentos con fechas de caducidad hace tiempo. Me dejé caer en el sofá, con el abrigo completamente vestido aún cerrado contra el frío. El silencio pesaba más que un chaleco antibalas y mis párpados finalmente se hundieron. Me desperté horas después con el sonido de mi propia respiración ronca en la oscuridad. Sentía el pecho apretado. Mi visión se nubló en los bordes. Cuando intenté incorporarme, la habitación se inclinó y me desplomé contra los cojines. El pitido empezó débil, luego se hizo más fuerte. El detector de monóxido de carbono parpadeando en rojo por toda la habitación. Mi móvil estaba justo fuera de mi alcance, sobre la mesa de centro. Mi mano derecha estiró los dedos rozando aire. Demasiado lejos. El último pensamiento que recuerdo fue extrañamente tranquilo. Al menos les dije que estaba bien. Entonces la oscuridad me engulló por completo.
Cuando volví a abrir los ojos, la luz fluorescente ardía por encima y una enfermera me ajustó la vía en el brazo. El pitido constante de un monitor cardíaco me ancló de vuelta a la conciencia. Tenía la garganta seca, la cabeza palpitante, pero mis ojos fueron directamente al teléfono en la bandeja a mi lado. 28 llamadas perdidas de Troy, de mamá, de papá, todas con fecha y hora, en las horas posteriores a que me desplomara sola. Dejé que la pantalla del móvil se atenuara y aparté la cabeza. Por una vez, no recibirían respuesta. Mucho antes de Afganistán, antes de que la correa protésica me cortara el hombro, antes de los titulares, hubo los pequeños momentos que me marcaron. Las lecciones silenciosas y agudas sobre lo que significaba o no significaba la familia. Crecí en una casa de 2 plantas en el lado este de Portland, contra ventanas verde pálido que siempre necesitaban ser pintadas, un arce en el jardín delantero que dejaba helicópteros por toda la entrada. Dentro de la vida, giraba en torno a mi hermano Troy. Era 3 años mayor. Una estrella lanzadora en el equipo de béisbol del instituto. Un chico de oro con una sonrisa lista y el encanto justo para mantener a mis padres en todas sus necesidades. Yo era la callada, la estudiosa. Toqué el clarinete en la banda, sacaba sobresalientes, me encantaba leer novelas bajo las sábanas con una linterna. Si preguntas a mis padres, yo fui quien nunca necesitó mucho. Lo dijeron como un cumplido, pero yo lo escuché como excusa. Un recuerdo se aferra más que los demás. Tenía 8 años trepando por el arce de la entrada cuando la rama se agrietó bajo mi peso. Caí al suelo con un chasquido nauseabundo. Mi brazo colgaba en un ángulo extraño. Un dolor blanco y ardiente que me sube hasta el hombro. Mis padres me llevaron de urgencia, pero después de que la radiografía confirmara una fractura, me dejaron con un vecino mientras llevaban a Troy a su partido por el campeonato. No puede fallar esto, dijo mi madre, apartándome el pelo de la cara sudorosa. Todo el equipo cuenta con él, me dije a mí mismo que no importaba. Estaba bien. Incluso entonces, estaba aprendiendo la palabra que se convertiría en un escudo. Vale. En el instituto, el patrón ya estaba muy grabado. Troy se ponía botas nuevas cada temporada, campamentos de béisbol por todo el estado. Trabajé a tiempo parcial en la biblioteca para cubrirme la ropa, mis extras. La noche que me otorgaron un premio estatal de ensayo. Mis padres aplaudieron educadamente y luego se marcharon temprano. Troy tenía un entrenamiento temprano por la mañana. Recuerdo doblar el certificado en las mejillas de mi mochila, ardiendo, preguntándome por qué seguía esperando más. La universidad fue la primera vez que vi libertad. Me gané una beca, mi billete de salida. La primera pregunta de mi padre no fue felicitaciones. Era que esto no nos costaría nada, ¿verdad? Los campamentos de verano de Troy son caros. Sonreí y asentí. No hay problema. Ya estaba acostumbrado. Aún así, seguía pensando que si lograba lo suficiente, si me esforzaba lo suficiente, quizá me verían. Quizá el orgullo por fin iluminaría sus ojos. Cuando los reclutadores llegaron al campus con uniformes impecables, brillando bajo las luces fluorescentes del gimnasio, sentí que algo se movía. Servicio, honor, la oportunidad de formar parte de algo más grande que yo mismo. Quizá, solo quizá, estarían orgullosos de mí por llevar la bandera. El entrenamiento básico era agotador, correr kilómetros hasta que los pulmones ardían, flexiones hasta que los brazos temblaban, la voz del sargento instructor ladrando hasta que resonaba en mis sueños. Pero también se sentía extrañamente como pertenencia. A mis compañeros reclutas no les importaba la curva de Troy y las ausencias de mis padres. Les importaba si podía cargar mi mochila, mantener la cabeza fría, cubrir su flanco. En ese sudor del desierto, me sentía valioso de una manera que nunca había sentido en casa. El despliegue llegó rápido. Afganistán era polvo y arena caliente que se filtraba en cada costura de nuestro equipo. Las montañas parecían dientes interminables y dentados contra un cielo implacable. Comíamos MRS que sabían ligeramente a cartón, nos reíamos de bromas malas bajo las estrellas y contábamos los días hasta el RNR. El correo desde casa era esporádico. Cuando llegó, las notas de Troy eran más previas que ocurrieron. Espero que estés bien. El béisbol es genial. Mis padres eran aún más bajos. Cuídate. Con cariño, mamá y papá. Aún así, aferré esos trozos de papel como si fueran salvavidas. Pegué una encima de mi litera. Orgulloso de ti. Solo 3 palabras escritas con la letra ordenada de mi madre. Durante semanas, me permití creerlo. Pero en momentos más tranquilos, bajo el cielo afgano, conocía la verdad. Se sentían orgullosos cuando era fácil, cuando era conveniente, cuando no les costaba nada. Las partes difíciles, las desordenadas. Esos siempre fueron míos para cargar solos. No me alisté en el ejército por venganza. Aunque quizá una parte de mí quería demostrar algo, demostrarles que podía ser fuerte, valioso, digno de atención. Llevaba esa esperanza a través de tiroteos y largas caravanas, de la soledad que se colaba cuando las risas se apagaban. Y entonces, un día, esa esperanza me fue arrebatada con el brazo izquierdo. La explosión no fue cinematográfica, fue repentino, brutal.
Un rugido ensordecedor cejido de polvo y silencio. El dolor me abrió en blanco y me quemó. Luego nada en absoluto. Cuando desperté en el hospital de campaña, tenía el brazo perdido desde el codo hacia abajo. Miré las vendas y pensé en la caída de ese arce. Mi cuerpo roto de nuevo, mis padres ni siquiera se acercan. Llegaron cartas, más cortas, más cortantes. Nos alegra que estés vivo. Recupérate pronto. Troy envió una foto de su coche nuevo. Me dije a mí mismo que no importaba. Estaba bien. Pero en el fondo de mi pecho, la pregunta resonaba, si esto no ganaba su presencia, ¿qué lo haría? Así que, me aferré a la idea de volver a casa, de bajar del avión y verles esperar, aunque fuera de forma incómoda, de sentir brazos a mi alrededor, de oír que estamos orgullosos. Esa imagen se repasaba en mi cabeza mientras me llevaban en silla de ruedas al transporte, mientras aprendía a abotonarme camisas con una mano, mientras entrenaba con una prótesis que me dejaba la piel en carne viva. Y sin embargo, cuando finalmente llegó el momento, la pantalla solo se iluminó con excusas. Una barbacoa, una Allende apretada, un Uber. Tecleaba bien la palabra que había estado entrenando para decir toda mi vida. La terminal de Portland zumbaba como voces agudas, mezclándose en un rugido bajo, interrumpido por alguna llamada aguda ocasional por los altavoces. Me quedé cerca del pomo corredero, agarrado con mi única mano buena, intentando calmar el temblor en mis piernas. 30 horas de viaje me aplastaban hasta los huesos. Mi cuerpo se sentía como una máquina al borde de apagarse, todos los sistemas parpadeando en rojo. La prótesis picaba bajo la correa, la presión era llaga en mi hombro, gritando cada vez que me movía. Tenía la boca reseca, la lengua gruesa como el cuero. Me había bebido las pequeñas botellas de agua que ofrecían en los vuelos, pero nada podía calmar la sed que venía del agotamiento y el dolor. A mi alrededor, familias se reunían en carcajadas y abrazos. Niños pequeños se lanzaron a los brazos de los abuelos. Las parejas se besaban sin vergüenza en la recogida de equipajes. Y yo, me quedé solo, la palabra fin zumbando como una avispa en mi cabeza. Me hubiera enviado un pin a 5 minutos. Acerqué el teléfono, leyendo el nombre del conductor. Paul Honda Civic. Las letras me nublaban, la vista me nublaba, intenté centrarme en la multitud en movimiento, anclándome en los detalles. El olor a rollos de canela de un kiosco, el chirrido de las zapatillas sobre el azulejo, el grito de un niño que se niega a salir de la tienda de juguetes. Cuando Paul llegó, me hizo un gesto de cabeza, nada más. Conseguí esbozar una sonrisa que se me pegaba en la cara. Levantó la maleta sin decir nada, flexionando los brazos con una facilidad que me hizo doler. Me senté en el asiento trasero, de cuero pegado a la chaqueta. El trayecto fue silencioso, por suerte. Miré por la ventana la luz del día que se desvanecía. Portland le resultaba a la vez familiar y extraña. Puentes se arqueaban con gracia sobre los faros del río, cruzándolos como cintas de luz. El aire exterior era fresco de otoño, hojas afiladas ya pintando las aceras de rojo y dorado. Debería haberse sentido como un regreso a casa. En cambio, cada manzana que pasaba martelaba el recordatorio de que llegaba al silencio. Cuando Paul llegó a mi calle, le di las gracias suavemente, rebuscando torpemente con la cartera. Él desestimó mi disculpa por tardar demasiado. Cuídate, dijo casi distraídamente. Las palabras cayeron más pesadas de lo que él sabía. La casa estaba de pie, esperando la luz del porche, sobre las cortinas corridas. Dentro el aire olía levemente a agrio, como si un lugar hubiera cerrado demasiado tiempo. Dejé la maleta sobre las ruedas, golpeando el suelo de madera. Mis hombros se hundieron con el peso de todo, de la ausencia, del abandono, de la esperanza que una vez estuvo viva. Abrí la nevera por costumbre, estanterías vacías reservadas para condimentos alineadas como soldados olvidados. Mostaza con tapa con costra, un tarro de pepinillos flotando en una salmuera turbia, un cartón de leche caducado hace 2 semanas. Lo cerré rápidamente, el sello de goma siseando como un suspiro. La casa estaba fría. Me froté las manos, dándome cuenta de que seguía llevando el abrigo que había cerrado horas antes. Saqué el móvil otra vez, miré el chat grupal. Nada desde mi última multa. La pantalla se burlaba de mí por su vacío. Me dejé caer en el sofá. Mi cuerpo se hundió profundo, como si los cojines quisieran engullirme entero. Solo quería cerrar los ojos un minuto. Un minuto. Cuando los abrí de nuevo, la oscuridad llenó la habitación. Mi cabeza latía con una visión feroz, tartamudeando como un viejo carrete de película. El aire se sentía más denso, como respirar a través de lana. Intenté incorporarme, pero la habitación se inclinó violentamente. Se me revolvió el estómago, la bilis subiendo. Fue entonces cuando lo escuché. El leve pitido insistente. Al principio pensé que era cosa mía. Entonces mis ojos la encontraron. El detector de monóxido de carbono parpadeaba en rojo en la sala, su alarma amortiguada pero urgente. El pánico se intensificó. Mi móvil estaba sobre la mesa de centro, justo fuera de mi alcance. Extendí la mano, las yemas de los dedos rozando el aire. Mi cuerpo se negaba a obedecer cada extremidad, lento y pesado. Me desplomé de nuevo sobre el cofre del sofá.
con los ojos muy abiertos y jadeantes. Lo último que vi fue el móvil iluminando una nueva notificación que brillaba contra la oscuridad. Pensé en la palabra que había escrito antes. Vale. Casi me río. Entonces la oscuridad me venció. Cuando desperté, estaba bajo luz fluorescente, el olor estéril antiséptico inundaba mis fosas nasales. Las voces resonaban débilmente, cortantes y urgentes. Tenía la garganta seca, el cuerpo atado a máquinas por cables y tubos. Fácil. «Estás en el hospital», dijo una enfermera, ajustando la cinta intravenosa en mi brazo. Su voz era calmada, ensayada. Parpadeé, desorientado. Mis ojos se posaron en la bandeja a mi lado. Mi teléfono. La pantalla se iluminó como si en la pregunta 28 hubo llamadas perdidas. Troy, mamá, papá. Una y otra vez. Intentos desesperados de silencio. No toqué el teléfono. Ni siquiera lo desbloqueé. Dejé que la pantalla se atenuara y giré la cara hacia las baldosas del techo, cuyo patrón de cuadrícula se reflejaba nítidamente contra mis ojos borrosos. Ahora me querían, pero cuando los necesitaba en la recogida de equipajes en la acera. En el frío silencio de mi casa, solo hubo 3 palabras: agarrar y tomar un Uber. Tumbado en esa cama de hospital con monitores que marcaban mi corazón en líneas verdes y claras. No podía evitar que mi mente se moviera hacia atrás. El dolor presente era insoportable, pero eran las viejas heridas las que volvieron a palpitar, recordándome lo familiar que era realmente este patrón. Las llamadas perdidas que se acumulaban en mi teléfono me parecían casi absurdas. ¿Por qué tanta urgencia ahora? ¿Por qué el pánico tras toda una vida de ausencia? La verdad era sencilla. No se asustaron por mí. Estaban nerviosos por cómo podría parecer. Volví a pensar en el Arce. 8 años, brazo roto, se fue con un vecino, mientras que el equipo de béisbol de Troy tenía prioridad. El vecino fue amable, me dio ginger, me ayudó a apoyar el brazo con almohadas. Pero la ausencia de mis padres le dolió más que la fractura. Recuerdo cómo zumbaba la luz fluorescente de urgencias, cómo la voz del médico se suavizaba cuando preguntaba: ¿tus padres vuelven pronto? Cómo sonreí débilmente y dije: vendrán después del partido. Ya entonces sabía que era mentira. No fue la única vez. La graduación del instituto debería haber sido un hito. Había luchado con uñas y dientes por mi puesto en el podio valedictorian. Cada palabra de mi discurso, escrita cuidadosamente la noche anterior. Aparecieron, sí, pero se quedaron atrás. Mi padre no paraba de mirar su reloj. En cuanto tuve el diploma en mi mano, llevaron a Troy a un torneo al otro lado de la ciudad. No cenaba afuera, no había fotos, solo un abrazo apresurado, un buen trabajo distraído y gases de escape mientras se alejaban. Cuando llegó a la universidad, pensé que ya había dejado de tener esperanzas. Mi carta de beca debería haber estado enmarcada. En cambio, papá solo preguntó si les costaría algo. Troy se dirigía a una universidad privada con la matrícula cubierta por sus sacrificios. En mi caso, trabajaba en el comedor, limpiaba aulas por las tardes, alternaba turnos entre exámenes. Mis padres enviaron paquetes de ayuda a Troy, cajas llenas de snacks, material de aperitivos, notas escritas a mano. Para mí, un solo sobre con $20 y un post-it te lo hacen durar. Y luego estaba el día de mi boda. Pensé que quizá, solo quizá, estarían a la altura. Llevaba un vestido sencillo, nada extravagante. Quería que me vieran feliz, completo, empezando mi propia vida. Pero mamá pasó la mitad de la recepción preocupándose por la nueva novia de Troy, que iba de blanco, nada menos. Y papá pasó la otra mitad quejándose del coste del recinto. Troy llegó tarde, sin disculpas, con todas las miradas puestas en él como siempre. Cuando James apretó mi mano y susurró: concéntrate en nosotros. Lo intenté, pero el escozor persistió. Cada gran momento de mi vida tenía ese mismo regusto. Yo era la idea secundaria, la niña sombra, la que aprendió a decir que estaba bien aunque no fuera porque exigir más nunca funcionaba. El ejército se convirtió en mi puerta de escape. El día que me fui, medio esperaba al menos una pequeña exposición, globos, un pastel, algo. En su lugar, mamá preparó una nevera para el viaje de béisbol de Troy. Papá comprobó la presión de los neumáticos en su coche, y Troy me hizo un saludo a medias. No hagas nada loco, bromeó. Me subí al avión con una bolsa de deporte y un hueco en el pecho. En Afganistán, rodeado de polvo y peligro, encontré algo que nunca había tenido en casa. Gente que se dio cuenta cuando faltaba compañeros de escuadrón que contaban conmigo, que se preocupaban si estaba sufriendo. Bromeamos tomando un café instantáneo malo. Malditas las tormentas de arena que sacudían nuestras tiendas, nos cuidábamos las espaldas en patrulla. Se convirtieron en familia de una manera que la sangre nunca había sido. Pero cuando la explosión destrozó mi convoy y me desperté mirando un tocón, ¿dónde debería estar mi brazo?, seguía llamando a casa. Deseaba desesperadamente que sus voces me aclararan. Respondió mamá con voz plana. Nos alegra que estés vivo, dijo rápidamente. Pero deberías haber pensado más en el seguro. Mi padre preguntó si el ejército seguiría cubriendo mi salario. Troy escribió más tarde: es una mierda. Oye, ¿sabes qué? Tengo un coche nuevo. Aún así, escribí de vuelta: vale.
Ahora, mirando al techo del hospital, me di cuenta de lo profundo que era ese entrenamiento. Decir que estaba bien fue memoria muscular. Me había protegido durante años. Era más fácil que explicar el vacío dolor de la decepción. La ironía no se me escapaba. Me habían entrenado para luchar guerras, para enfrentar explosiones, para reconstruir mi vida a partir de metralla y pérdidas. Pero las cicatrices más profundas no eran de Afganistán. Venían de vivir en una familia donde yo siempre había sido el segundo lugar. Siempre el plan B. Las 28 llamadas perdidas. No eran para mí. Eran para la imagen de mí, para la historia, que de repente se dieron cuenta que podría contarse sin su opinión. Y tenían razón en tener miedo porque, por una vez, no iba a protegerlos con silencio. El primer periodista con el que hablé vino a mí por accidente. Se llamaba Michael Chen, un reportero local que hacía un reportaje sobre la atención sanitaria para veteranos. No me estaba buscando. Seguía a un paramédico en Portland General que acompañaba a un turno de fondo. Pero escuchó a uno de ellos en la sala de descanso con voz baja, negando con la cabeza. Le escribió a su familia para que la llevara a casa. ¿Sabes lo que dijeron? Coge un Uber. Y entonces se desplomó sola. He visto mucho, pero madre mía, las orejas de Michael se pusieron en pie. Hizo algunas preguntas. Más tarde, vino a mi habitación con la acreditación de prensa metida en la chaqueta. Señora, empezó con cuidado, respetuoso. Escuché un poco sobre lo que pasó. ¿Estarías dispuesto a hablar? Al principio, quise decir que no. Retirarme para proteger mi historia como siempre lo había hecho. Pero entonces pensé en esas 28 llamadas perdidas, la desesperación repentina tras años de ausencia. Pensé en cómo mi silencio siempre los había protegido. Y por primera vez, sentí la necesidad de decirlo en voz alta, no para proteger, sino para ser escuchado. Así que hablé, no con ira, sino con detalles. Describí las 30 horas de viaje sin dormir, la correa protésica clavándose en mi hombro, el peso de la maleta que apenas podía soportar. Repetí los mensajes palabra por palabra. Ocupado. Solo coge un Uber. Tenemos una barbacoa. Averígualo. Los ojos de Michael se abrieron de par en par, su bolígrafo garabateando frenéticamente. No necesitaba adornos. Las palabras ya eran condenatorias por sí solas. La noticia se emitió en las noticias de las 10 de la noche siguiente. Veterano regresa de Afganistán. Dejado solo en el aeropuerto. Mi nombre estaba ahí. Mi cara se difuminó en los vídeos de imagen mientras me llevaban en silla de ruedas por los pasillos del hospital. La voz del presentador transmitía una mezcla de sorpresa y compasión. Tras servir en el extranjero y perder el brazo izquierdo en combate, regresó a Portland la semana pasada. Cuando pidió a su familia que la llevara, sus respuestas fueron desdeñosas. Horas después, se desplomó por agotamiento y exposición al monóxido de carbono en su casa. El clip cortó a los ojos del paramédico sombríos. Su móvil seguía abierto en el chat grupal cuando la encontramos. Me rompió el corazón. Nadie debería volver a casa y encontrarse así. Por la mañana, la historia se había hecho viral. Los grupos comunitarios de Facebook compartieron capturas de pantalla. Los hashtags empezaron a ser tendencia. Intentaremos no tener familia. Los veteranos merecen algo mejor. Mi bandeja de entrada se llenó de mensajes de desconocidos. Veteranos que conocían el dolor de volver a casa. Viudas invisibles que susurraban sus propias historias de abandono. Gente corriente ofreciendo comidas, mantas, incluso una habitación libre si lo necesitaba. Mientras tanto, mi familia se fue a tope. Troy llamó 7 veces en una hora, dejando mensajes de voz que empezaron frenéticos y terminaron furiosos. Nos hiciste quedar como monstruos. Solo fue un malentendido. Deberías haberles contado toda la historia. Los mensajes de mamá vinieron después. Una serie de explicaciones defensivas. La barbacoa era un compromiso que no podíamos cancelar. Sabes, a tu padre le dolía la espalda ese día. Pensamos que querrías algo de independencia después de todo. La voz de papá era más baja. Un solo mensaje de voz. Esto se ha descontrolado. Llámanos para que podamos averiguar cómo solucionar esto. Arregla esto. Ese siempre fue su enfoque. No apoyo ni disculpa. Control de daños. Pero el genio ya había salido de la botella. La comunidad había visto la cruda verdad. Las empresas se pusieron en contacto. Una empresa de fontanería se ofreció a reparar mis tuberías inundadas gratis. Una cadena hotelera local ofreció una estancia gratuita hasta que mi casa estuviera segura. Un grupo de apoyo para el duelo dejó un mensaje de voz invitándome a su próxima reunión. Una mañana, llegó un reparto de florista a la puerta de mi hospital. Una enorme composición de flores rojas, blancas y azules. La tarjeta decía, de un vecino agradecido. Nunca os habéis conocido. Bienvenido a casa. Miré las flores con la garganta apretada. Era más cuidado del que había sentido por mi propia sangre en años. El personal del hospital susurraba sobre la historia en los pasillos, algunos parando solo para apretarme la mano. Una enfermera, con los ojos intensos, murmuró, no te merecen.
No respondí, pero el calor de sus palabras se filtró profundo. Esa noche, mientras las noticias se repetían con actualizaciones, imaginé a mi familia mirando, con sus teléfonos iluminados con mensajes de amigos, compañeros de trabajo, vecinos, todos haciendo la misma pregunta. ¿Cómo pudiste? Las llamadas perdidas seguían llegando. 28, 32,35. Pero dejé que se acumularan. Esta vez no iba a protegerlos. No iba a asumir la culpa para que ellos pudieran quedarse intactos. La historia ya no era solo mía. Pertenecía a cada persona que alguna vez había sido abandonada por quienes deberían haberles querido primero. Y solo era el principio. Aparecieron 2 días después, no en silencio, no con humildad, sino en un torrente de perfume y colonia, y el sonido de zapatos de vestir resonando sobre el linoleum del hospital. Mi madre lideró la carga con la voz más aguda de lo habitual, como siempre que quería que la gente cercana la oyera. Cariño, hemos venido tan pronto como hemos podido, dijo, entrando en mi habitación con un ramo de flores del supermercado, cuyo plástico aún crujiendo. Troy le siguió con los hombros erguidos como si entrara en un juzgado, no en una habitación de hospital. Su móvil vibró en el bolsillo y vi una notificación de Twitter. Había estado leyendo los comentarios. Reconocía esa expresión tensa en su cara. Menos culpa, más furia porque la gente hablaba. Papá se quedó en la puerta, con las manos en los bolsillos de la chaqueta, con la mirada moviéndose a todas partes menos a mí. Por un momento, ninguno habló. Los monitores llenaban los pitidos silenciosos y constantes que marcaban mi pulso. Un suave siseo desde la línea de oxígeno. Finalmente, Troy lo rompió. Esto se está exagerando muchísimo. Alcé una ceja. Mi voz era suave, uniforme. ¿Lo es? Hizo un gesto brusco, como si estuviera ahuyentándole a una mosca. No les contaste toda la historia. No sabíamos lo cansado que estabas. Lo hiciste sonar como si te hubiéramos abandonado. Interrumpí las palabras que se me escaparon antes de poder detenerlas. Porque tú lo hiciste. Mamá jadeó, aferrándose a sus perlas como si fuera una escena de una película antigua. Eso sí que no es justo. Sabes que teníamos planes esa noche. No podéis esperar que cancelemos todos los compromisos a última hora. Las familias tienen responsabilidades. Las familias sí, dije en voz baja, pero no estoy seguro de que el nuestro funcione así alguna vez. El aire endureció la tensión, vibrando como un cable vivo. Una enfermera intervino. Luego Jessica, la que me había ajustado la vía la noche anterior con manos tan suaves. Ella miró el monitor, sus ojos se movían entre nosotros. No dijo nada, pero su presencia me mantenía con los pies en la tierra. Volví a mirar a mi familia. ¿Quieres que los enumere? Porque yo puedo. Mamá negó con la cabeza con fuerza. Amelia, no, pero lo hice. Cuando me rompí el brazo, al caerme del arce, me dejaste con el vecino para que Troy fuera a su partido. Cuando gané el premio estatal de ensayo, te fuiste antes de que siquiera llamaran mi nombre. En mi graduación universitaria, papá, preguntaste si te iba a costar dinero. En mi boda, mamá, te pasaste todo el día preocupándote por la novia de Troy en vez de por mí. Y cuando perdí el brazo, levanté el muñón en carne viva y vendado. Preguntaste si el ejército aún me pagaría. Troy se movía incómodo con la mandíbula apretada. Eso es historia antigua. Estás revolviendo cosas que ya no importan. Me importa, dije. Mi voz no se elevó, pero la firmeza tenía su propio peso propio. Importó cuando me dijiste que pidiera un Uber después de 30 horas sin dormir en una zona de guerra. Importaba cuando elegías una barbacoa en vez de aparecer para mí. Sigues diciendo que es un malentendido, pero lo que entiendo es que esto es un patrón. Una vida entera de patrones. Papá finalmente habló con voz baja. No sabíamos lo grave que era la situación. Le miré fijamente. ¿Preguntaste? Abrió la boca y luego la cerró de nuevo. Silencio. La mano de Jessica rozó mi carta al hablar, rompiendo el estancamiento. Amelia, ¿recuerdas de lo que hablamos? La elección es tuya. No tienes que decidir basándote en la imagen de los demás. Mamá se erizó. Perdona, pero esta es nuestra hija. La llevaremos a casa cuando la den de alta. Los ojos de Jessica se mantuvieron en los míos, calmados y firmes. Así no funciona esto. Dice Aida dónde va, en quién confía. Por primera vez, vi el miedo cruzar el rostro de mi madre. Miedo real, no por mí, sino por el colapso de la fachada que tanto se había esforzado en pulir. No me voy a casa contigo, te dije. Las palabras cayeron pesadas y definitivas. Los labios de mamá se entreabrieron, la indignación temblando allí. Troy maldijo en voz baja. Papá miró las baldosas del suelo. Continué, la comunidad ha estado más presente en 3 días que tú en 30 años. Desconocidos trajeron flores. Un vecino me ofreció comida. Un grupo de apoyo llamó para invitarme. ¿Entiendes lo que eso significa? Me ven. Nunca lo hiciste. Mamá golpeó las flores sobre la mesa de bandeja, el plástico tintineando. Es ridículo. Nos estás humillando. Negué con la cabeza.
No, mamá, lo habéis hecho vosotros mismos. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el pitido constante del monitor que cegía mi corazón. Finalmente, Troy murmuró, hablamos luego, y salió enfadado. Mamá siguió los talones, resonando como disparos en el pasillo. Papá se quedó un instante, ojos más largos que se posan en los míos. Parecía que quería decir algo, cualquier cosa. Pero al final, solo suspiró, metió las manos más en los bolsillos y salió. La puerta se cerró con un clic. Jessica me miró con la mirada llena de una fuerza silenciosa. Eso ha hecho falta valor, dijo suavemente. Me recosté contra las almohadas, el cansancio me invadió. Por una vez, sin embargo, no era el cansancio de ser ignorado. Era el cansancio de decir finalmente la verdad, y era el primer paso hacia algo nuevo. El día del alta llegó antes de lo que esperaba. El papeleo era grueso, las instrucciones para el cuidado de heridas y el control de conmociones cerebrales abrumadoras. Pero lo que más me sorprendió no fue el proceso. Era quien aparecía, no mi familia. En su lugar era Diane, la vecina de enfrente. Llamó suavemente a la puerta de mi hospital, llevando una bolsa llena de aperitivos, loción para las manos y revistas. Vi la historia, dijo. Sus ojos se le llenan de cosas. Nadie debería pasar por eso solo. Si necesitas que te lleven la compra o simplemente a alguien con quien sentarte, aquí estoy. Tragué saliva, incapaz de responder al principio. Diane había vivido enfrente de mis padres durante años. Nos habíamos saludado educadamente, quizá tomado azúcar prestado 1 o 2 veces. Y sin embargo, ahí estaba, con más compasión que las personas que me criaron. El hospital organizó que me alojara en un hotel local donado por una cadena que había visto la cobertura informativa. Cuando llegué, el propio encargado me recibió en el vestíbulo dándome una tarjeta de acceso. Quédate todo el tiempo que necesites. Ya has pagado más que suficiente por este país. La suite era cálida, con sábanas limpias que olían a lavanda y una nevera abastecida con comida sencilla y nutritiva. Me senté en la cama, dejando que la comodidad me envolviera y me di cuenta de que era la primera vez, desde la muerte de James, desde Afganistán que me sentía cuidada, no tolerada, no apartada. Realmente cuidada. En las semanas siguientes, la comunidad se convirtió en mi salvavidas. Una empresa local de fontanería reparó las tuberías rotas de mi casa sin coste alguno. Un servicio de restauración no solo reparó los daños por agua, sino que también instaló un termostato nuevo para evitar futuras heladas. Grupos de veteranos se pusieron en contacto conmigo invitándome a reuniones donde conocí a otras mujeres que conocían la dificultad de volver a casa y encontrar el silencio. Empecé fisioterapia en el VA, aprendiendo a maniobrar con un brazo sujetando la prótesis y con menos torpezas. Mi terapeuta, un hombre delgado llamado Carl, tenía una forma de hacer que las sesiones agotadoras se sintieran como victorias. No estás roto, me dijo una vez mirándome al espejo. Estás adaptando esa fortaleza que la mayoría de la gente nunca entiende. Por primera vez le creí. En casa, Diane trajo cacerles y su marido me sacó las hojas sin que se lo pidiera. Un profesor jubilado de la esquina se sentaba conmigo en los días difíciles, simplemente escuchando mientras divagaba sobre James, sobre Afganistán, sobre todo lo que había guardado dentro. Estas personas no estaban obligadas por la sangre. Acudieron porque les importaba. Esa diferencia era asombrosa. La presencia de mi familia cuando llegó fue medida y superficial. Una tarjeta genérica de pensamientos en ti de parte de mamá y papá. Un buzón de voz cortante de Troy, sobre todo quejas sobre sus compañeros de trabajo, burlándose de él tras ver las noticias. Ninguno de ellos mencionó nunca la confrontación en el hospital. Ninguno de ellos se disculpó. Dejé de esperar. En cambio, me volqué en algo nuevo. Con la ayuda de la red de apoyo a veteranos, creé un fondo local para veteranas que regresan a casa, cubriendo gastos de emergencia, servicios de atracción, incluso pequeñas becas para la compra o los suministros. La nombré en honor a 2 compañeros que nunca llegaron a casa. Sus rostros se quedaron conmigo, sus risas resonando en mi memoria, y quería que sus nombres estuvieran ligados a algo que sanara. En la primera reunión comunitaria del fondo, nos reunimos en una sala de VFW, filas de sillas plegables llenas de desconocidos. Ahora amigos que se habían unido por mí cuando mi propia familia no lo hizo. Me puse en la mengue delantera sujeta con un alfiler ordenado, donde antes estaba mi brazo, y hablé. Esto no va de lástima, les dije. Se trata de presencia, de presentarse. En los últimos meses, los desconocidos han aparecido más para mí que mi familia en toda mi vida. Esa es la lección que llevo ahora. La familia no siempre es sangre. La familia es quien aparece cuando importa. Los aplausos que siguieron no fueron atronadores, pero sí constantes, cálidos. Sentía como un círculo de brazos a mi alrededor, de esos que había dejado de esperar de mis padres hace tiempo. 6 meses después, mi jardín volvió a estar vivo. La tierra olía a intensidad, los tomates trepaban altos con jaulas robustas a su alrededor. James solía bromear diciendo que mis tomates podrían ganar cintas en la feria estatal. Mientras cortaba el primer zumo maduro en mis dedos,
Susurré su nombre en la brisa. La casa volvió a estar entera. Tuberías reparaban paredes, fresca una nueva sensación de seguridad vibraba en sus huesos. Más importante aún, estaba completo de nuevo, o al menos en camino. No por el cambio repentino de opinión de mi familia. Nunca cambiaron, sino porque dejé de esperar agua de un pozo seco. Esa noche, me senté en el porche, mientras el sol se ponía abajo, el móvil vibrando suavemente con mensajes del grupo de apoyo. Palabras de ánimo, comprobaciones. Recordatorios sencillos de que no estaba sola. Pasé por los mensajes sin leer de mi familia, los que aún intentaban justificar o persuadir, y luego dejé el teléfono apoyado en el brazo de la silla. La verdad era clara. Mi venganza no fue dramática. No era gritar ni cortar el paso con veneno. Fue elegir vivir bien, rodearme de personas que daban libremente sin condiciones. Eran límites, era paz, y era mío. Cuando cuento esta historia ahora, pienso en aquella noche en el hospital, el teléfono brillando con 28 llamadas perdidas. La desesperación finalmente fluyendo de las personas que me ignoraron cuando importaba. No respondí entonces. No me arrepiento porque por primera vez me di cuenta de que no necesitaba sus voces para estabilizarme. Yo tenía el mío y ahora tengo el tuyo. Si alguna vez te has sentido abandonado cuando más necesitabas a alguien, espero que lo escuches con claridad. No estás solo. Se puede elegir la familia. El apoyo puede venir de lugares inesperados. Tu valor no se mide por si quienes más te rodean lo reconocen. Se mide por la fuerza con la que avanzas. Me encantaría escuchar vuestras historias. ¿Alguna vez han aparecido desconocidos por ti cuando la familia no lo compartió en los comentarios? Y si este viaje te ha resonado, considera suscribirte, no solo por mí, sino por el recordatorio de que la sanación es posible incluso después de las cicatrices más profundas. Porque a veces la venganza no es fuego. Simplemente es vivir mejor, más ruidoso y más libre de lo que nadie esperaba. Y eso, amigos míos, es suficiente.